Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Baila nena con Marama. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca
Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules. Ay, le mandamos cumbia, perro. Esto es la T y la M. ¿Y qué personajes? Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Y yo te lo doy. Te viene y me voy. Te lo dije que esto era pa' jugar, que no te podía enamorar. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy. No te hagas, tú eres igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Tengo a ti, un estilo único de aquí. Tengo a ti, un estilo de aquí. Tengo a ti, un estilo. Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Ya arranca el Black Supremo y quiero decir algo. Si sos mujer y me envías una solicitud en Facebook, no te voy a aceptar. Te aviso luego ya. Positivo. Negativo, porque ¿para qué vos me agregás si yo no te conozco? Porque sos mi tía o sos mi abuela. Sí. Porque esa red social yo uso para hablar con mi abuela nomás. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que estuvo viendo ayer el programa en diferido. Y seguramente que hoy también ven en diferido. Primeramente porque seguramente son haraganes y se despiertan tarde. Sí. Y segundamente porque capaz que a la hora que da el programa tienen algún que otro acontecimiento, laburo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a leer los comentarios un segundito nomás. Acá dice Fafa, manda un mensajito en el video de ayer de YouTube y dice: hoy en diferido, excelente programa como siempre, Lulix, dicen acá. Lulax de Acabollo Mortal tu laburo, y me sale acá Translate to English. Vamos a poder trasladar en English a ver cómo dice. No cambia nada, bueno. Y después acá Rodrigo Hermoa comenta también en el video diferido ayer: aguante Aquino, y Aquino le responde: aguante vos, Capé. Que estoy empezando a creer que es amigo nomás de Aquino que le mandó comentar. Para que siga saliendo en el programa. Tengo una pregunta para Jamín, pero no voy a hablar todavía con ella. Jamín, quiero que me haga con tu dedo nomás. Obvio puede salir otra vez Aquino. Hoy puede salir otra vez Aquino con el horóscopo del tiempo. ¿No? Bueno, perfecto. Aquino, lastimosamente, no aguante vos. Bueno, ¿cómo anda la gente linda del chat? Están escribiendo ya full mensajitos acá, mensajotes. Sí, señor, empiezan a llegar los mensajes. Hora, dice la gente. Les presento, chicos, mi granito acá. Y horóscopo del tiempo es porque es una predicción nomás lo que tira él. No, es real. Fue grabado hace 8 meses. No vamos a fingir que es en vivo, por favor. Seamos sinceros. Hablando de gente que no es sincera, ahora sí, quiero hablar con ella porque hoy, en lo que ella estaba acomodando la cámara, noté que había una especie de borrosidad en su labial. Por eso quiero hablar con ella. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola. Hola, Cami, ¿qué pasó con tu labial hoy que se borrosó todo? Que ese tipo parece que se corrió todo. No sé qué pasó. Me fui a cepillarme y... ¿En serio? ¿Y cómo es cepillarte, tipo...? Me cepillé y después me puse otra vez encima. Ah. A gente blanca nomás se le nota. A gente blanca nomás se le nota. O sea que no, es que alguien te besó o algo así, ¿verdad? No hay por qué ponerme celoso. No, jamás. Está bien. ¿Y qué tal por San Antonio ahora con este frío? Porque seguramente que la gente me ve así y va a pensar que este programa es grabado, pero en este set tenemos calefacción. Acá, calentito. Sí, así le dije. ¿En San Antonio qué En tal? San Antonio hace el doble de frío. ¿Por qué eso? Por el río Por el río. Y hay rocío. también. ¿Qué tal? ¿A qué hora te despertas? ¿A las 4 por ahí? ¿Cuántos grados será que hace a las 4 en San Antonio? La verdad que no me fijé. Pero Pero sentiste mucho frío. sí, Qué lástima que no estaba ahí para abrazarte o qué. una lástima. Me hubiese gustado. Bueno, avísala a tu cara. Bueno, gracias, Cami.
Pero legalmente, chicos, voy a decir algo, abríguense porque está fuerte el frío, ¿eh? Ayer escuché que mi perro estaba ladrando y salí... inconscientemente salí de la calefacción de mi pieza a abrir el portón totalmente desnudo. Ni boxer no tenía y hacía mucho frío. Al punto que me empecé a sentir un poco mal. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a leer a la gente. Dice: Jazmín se hace la arquera y se comió 10 goles, dice. Está para alguna gordita este frío. Se besó con el del estacionamiento y otra vez. Hey. ¿Qué pasa? Lula anda calentón por suerte. Buen día, buen día. ¿Dónde lo que hace calor? Más frío te iba a dar si te saludaba Lulax. Hoy viene sábados, puede ser, ¿eh? Después de esa imagen el perro se escapó para nunca volver. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa ya? Quiero hablar con Jazmín, que no se calla luego. Oye, ¿cómo se dice que le retaron para ser a domingo? Está yendo argelado, ¿eh? Oye, retá será domingo, ¿ve? What the fuck? Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Ay, retapio. Jazmín, ¿qué es lo que es cuchicheva? Ahí estamos con vivo. No, estaba hablando con Cami nomás. ¿Cómo se nota que no tengo un productor? Porque cuando yo digo una palabra, no pensé pasar por esto, ya me putean. ¿Quién te putea? Nadie te putea. Acá Demonio, todo el mundo te malcría. Mentira. No. Me hizo Acá se te malcría, se te trae agua, se te trae hasta el canal. Ok. Se te trae... Sí. Prime. O sea que ustedes hacen todo eso para echarme en cara nomás. No puedo decir que se te maltrata. No, yo no dije que me maltratan, me hacen callar. Acá se te da todo. Lo bueno es que ahora ya no tengo lo más con quien hablar en la hora, no pensé pasar por esto porque ya no está Rufis. Que quiero quejarme públicamente que ayer no estuve, no pensé pasar por esto y vino Ainara acá a desparramarse en el piso. Cierto. A hacer poses. Estiramiento, no son poses. Estiramiento. Dijo. Estuve estirando por eso, viendo eso. ¿Todo bien, Jazmín? Todo bien. Jazmín, parece que digo mal tu nombre. ¿Por qué? No, y no sé. ¿Y qué onda? ¿Vos y qué onda? What No, the fuck? No te digo nada todavía, Cami, ¿por qué me traes? No, me preguntan nomás qué es lo que hacemos ahí. Bueno, ¡Epa! Mira, un y sí, ¿de qué hablo? No me habla los Lulax. ¿Verdad que yo no hablo loca así? Positivo. Siempre le pregunto por qué está Argel nomás y por qué le saca el dedo al medio a la gente. Le bocina todo mal tan sí, temprano. Hoy renegué por un auto. Por un autito chiquitito. Está bien. Pero todo bien, todo tranqui Todo a bien. pesar de eso. Sí. De Buenísimo. tu cama a la camioneta, de la camioneta al trabajo. ¿Qué quieres? Sí, de mi cama, salgo yo solo de mi cama y me subo a tu auto. Claro. Más que nada para que Cami quiera seguir switcheando y no limpiando sus lágrimas. Exactamente. Bueno, gracias, Jamín. A vos. Of course. Bueno, buen día. Andás muy a la defensiva, papu. Pone acá una lobita. ¿Por qué dice que ando a la defensiva? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, Ariel? Buen día, Ariel. ¿Qué tal, porquesa? Bueno, chicos, no se olviden de que pueden, la gente que está viendo la repetición, igual siento que le estoy faltando el respeto a los que ven en vivo cuando toda la hora le hablo lo de la repetición nomás. Pero no se olviden que pueden comentar, compartir y darle. ¡Me gusta, carajo! Ahora sí, vamos al momento más importante de este programa, que es avisarle a la gente que nos puede mandar sus mensajes al WhatsApp al 0984-499-125, repito. 0984-499-125 y vamos a parar la música, por favor. Porque vamos directamente a los titulares. Ex Miss contó cómo le confundieron con Ana Laura Chamorro. ¿Y por qué las veces que yo conté que me confundieron con Renato Prono y eso no ponen en las noticias? La vez que me confundieron con Dale Roja, con Dani Pereira, con Carlito Ortellado. ¿Cómo que irrelevante gritas, guau, ahí? Sí. Desde tu aposento. ¿Qué tal está, Lauri? ¿Alguna vez te confundieron con alguien? ¿Viste que famoso le pillas a un infiel y te dice, no me confundí nomás? Con tu hermana gemela. Pero es mi prima. Perdón. ¿No? Mira, está haciendo no, Lauri, ¿eh? No. Lauri, qué linda viniste hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás maquilladona? Como dice Víctor Gavilán.
¿De dónde venís, Lauri? ¿Tan tempranito? ¿Qué? ¿De dónde venís? Que yo te voy a contar de dónde vengo. No pregunto nomás. ¿De mi casa? De tu casa. No pregunto porque estás muy linda. Dale, gracias. Por lo general suele venir sin bañarte y eso. ¿Qué sabes? Y Sí. hay cosas que no podés ocultar. ¿Qué sabes? Bueno, ¿todo bien? Todo tranqui. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablan ahí no le haces callar a las chicas? Porque ellas son libres de hablar cuando quieran. O sea Acá que- Los únicos que pueden callar son vos, Ariel y el camarón. Por más de que me desconcentre. Sí, no importa. Vos Si tenés me que quieren ser- desconcentrar, que se quiten la remera, algo así. Vos sos No. profesional, tenés que manejar eso. No cuchicheando. ¿Qué voy a ser profesional yo? Creo que todo lo contrario soy, por eso estoy acá. Bueno, Bueno, gracias, Lauri. dale. ¿Cómo me tira onda, Lauri? Ustedes no se dan cuenta, pero me hace ojito. Apenas la cámara le deja de enfocar, me tira besito aquí lo más. Bueno, oye, pilla paité, Lauri, dicen acá. En otros programas no hablan en el detrás de cámara. No te quieren, Lulax, dice. Bueno, no, le pasa que no pensé pasar por esto, pues son 14 acá. Entonces, capaz si hablan detrás de cámara no se pilla. ¿Entendés? Ahora vos se quedan callados. Seguimos, Igual, yo creo que hace un al lado que te confundan con Álvaro Chamorro, ¿verdad? Porque ella es muy linda e inteligente. Pero lo único malo que tiene es su club. Sí. Bueno. Cuerona influencer Lalo contra arrieros Cuña y que le criticaron su tuneado. Y esto sí encontré. Contra todo pronóstico sí encontré en el diario esta info. Así que, Jamín, te pido por favor que a toda velocidad vayas cargando ya tu diario. No. Es en la página 11, por favor. Vamos a leer lo que dice esta señorita. Trató... ¿Qué pasa? Bien, como dije trató. ¿Qué es lo que...? ¿Qué? Trató de cuña y acañadores, dice acá. Influencer criticada por tuneado. La cueronita, influencer y bailarina Soledad Riquelme, más conocida como la Soleí, lleva unas semanas recuperándose del tuneado al que se sometió para verse más curvilínea. La Soleí se hizo una lipoescultura para quedar de chupete, pero al parecer a algunos seguidores no le gustó que se haya retocado el cuerpo y le trozaron en las redes, dice. Positivo. Pero que solamente hombre, yo creo que más una mujer criticaría eso, ¿verdad? Wow, que un hombre va a decir, ¿qué es lo que se tunea? No, tan loco. Yo no voy a tener las manos libres como para andar comentando si es que alguien se tunea. Así no me diré. Voy a seguir leyendo, por favor, Jazmín. Ante esto, Sole salió a trancar contra los que le tiraron mala onda. Y en Dayé, en su mayoría, fueron arrieros, dice. Ustedes saben que a mí me preocupan los comentarios de los hombres en mi video de la operación. Comentaron ahí de mala manera queriéndome insultar. Algunos me criticaron. Arriero o critica cuñame. ¿No tienen vergüenza? Pende cuñaí. ¿Qué dice? Pende cuñaí. ¿Por qué vienen a preocuparse por el TV ajeno? Dice. Pero lo que pasa es que estoy leyendo medio de costado. Quiero hablar con Oscar, por favor, un segundo. Porque este tipo de cosas me hacen ruido. Porque es algo que yo jamás haría. Uno luego criticarle a una mujer hetero. Y porque viste que hay una chica que es lesbiana que siempre pesadea en las redes y yo le hincho. Entonces, para que pero me expongan, nomás digo. Como que me estoy blindando. Oscar Marín, ¿cómo andamos? Buenos días. ¿Qué se dijo? ¿Cómo te va? Yo todo bien. ¿Y vos? ¿Hace frío por la calle? Privado, seguro. ¿Verdad? Pero, una pregunta. ¿Qué opinas de los hombres que le critican a una chica por operarse? Positivo. Tienen envidia, creo, ¿no? ¿Vos decís que a ellos, los que critican les gustaría operarse para verse más curvilíneos? Sí. Para mí que sí, bro. Porque es raro, yo jamás voy a criticar a una chica que se opera. ¿Verdad? En vez de decir gracias o qué. Claro, bro. Entonces, ¿no estás de acuerdo con los hombres que critican mujeres operadas? No. Ok. Domingo, por ejemplo, antes decía que jamás iba a estar con una mujer operada. Pero ahora ya está cambiando a poco su discurso y de hecho, escuché que le empieza a doler ya una parte nueva de su cuerpo, capaz que es para tunearla a su señora. Sí.
Así Ese, que boludo. mucho ojo. Escupe mucho por arriba, Domingo. Siento que todas las cosas que en algún momento criticó ya se dio la vuelta. Sí. Bueno, entonces no estamos de acuerdo con los hombres que critican a mujeres operadas. Mujeres, síganse operando, por favor. Sí. Se ve el asterisco, eso que. Sí, le envían. legalmente, yo por ejemplo jamás lo voy a andar comentando la foto de una chica que se operó. Voy a darle me gusta con mi lengua y termina ahí. Sí, señor. Ayer vi tu clip con Angeli. ¿Eh? Y le reaccionaste, no sé qué. De esa Ángel liberó eso y cae para subirlo yo que sube y después se hace la ñembota. Te Le puso dije, bravo. encima yo le dije, el clip que se te ve hasta tu pecho nomás. Y es porque hasta acá nomás puede salir de la pileta. Claro. Y ella pensó que yo le estaba diciendo, tu teta, por ahí. Entonces no ponete una túnica, carajo, si no querés que te miren y así. Atrás de la pileta, ¿verdad? Mando un saludo a Angeli Benítez. Cualquier momento voy a irme a visitarla a su casa. Que una época me amenazaron los de Luque y ella me defendió, por eso nomás le mandamos un beso. Ojalá que no descienda Luque legalmente. Me dijo, vámonos a la cancha conmigo. Bore, le dije, bueno. Sí. Hombres, acá dice, acá una chica está pidiendo, hombres, por favor, con circuncisión, hey. Levanten un poco su mano los que tienen circuncisión acá. Y todos somos estándar, ¿eh? ¿Por qué levantó su mano Jasmine? La dieron más. Seguimos con los titulares, ¿eh? No, imagínate tener circuncisión con este frío, ¿eh? No lo recomiendo. Reliquia de San Francisco trajo esperanza a la Perla del Sur. Estas son las noticias que uno tiene que adivinar qué es lo que es. Sí. Y encima no está ahora mismo Lauri como para preguntarle qué es lo que es. Que me gustaría qué es lo que está haciendo Lauri ahora mismo porque no está acá. Desayunando, mira. No se fue a hacer algo de otro programa más. Desayunando, ya se escuchó ahí que dijo Jime encima. Mira, pues Jime, ¿cómo estás así con Lauri? Jime, una pregunta. ¿Quién es tu persona favorita de este programa? Pásale un micrófono a Jime, quiero escucharle nomás. No, a Jime no se le graba y nada, mi bro. Alex, sí, ahí está, ahí va a hablar Jime. Jime, una pregunta, buen día. What the fuck? Jime. ¿Qué pasó? ¿Quién es tu persona favorita, Jime? Ninguna. Nadie. Tipo, ni una persona te cae mejor que otra acá. Todos me caen mal. ¿Qué pasa? Me gusta que Jime está así como una especie de villana es. Sí. Y entonces, tipo, todos te caen mal, nadie no te cae ni un chiqui mejor. ¿Y si te traigo un regalo, Jime? Tipo, ¿no va a cambiar tu percepción? Esa fue su última respuesta. Pero me gusta el personaje de Jime que mete misterio. Como si fuera que después no viene a traerme agua y ya le ve la gente. Bueno, gracias, Jime. Ni eso no responde, qué fuerte, ¿eh? Y G de Jime ya ponen acá. Pero esa no es Jime, chicos. Ese es un jugador de la selección. En esta temporada siempre se necesita la capucha, dicen acá. Hola, puerquesa, dice Rombly. ¿Qué tal, porquesa? Charla entre Albert y Einstein, hey, hablando de lesbiana, ponen acá. Ey, pero ¿por qué me suena así, boludo? Porque lo que se fijan dando en los demás. ¿Qué hice? Seguimos, por favor. Motoqueiro Joa y perdió su lengua, dice. ¿Qué tan fuerte tenés que caerte de la moto para perderlo tu lengua? ¿O qué habrá pasado? Tipo, ¿será que no se me ocurre nada? Y voló. Tenía la boca abierta. Tipo, se iba rápido, pisó un bache y se mordió la lengua y se cayó su lengua. Sí. Ay, hijo de pete, ¿pero a quién le dio por la calle? ¿A Cami? ¿O qué pasó? No, yo digo que a ese rebajón. ¿Qué te pase eso, boludo? A mí me pasa eso y me quedo sin trabajo, por ejemplo. Si ya de por sí ya me dicen que soy fogonifo, imagínate sin lengua, ¿cómo voy a hablar? Imagínate cómo va a besar, por ejemplo, ese tipo, ¿verdad? Cómo va a comer, cómo va a tomar naranja. Hay muchas cosas que uno no valora cuando tiene lengua y el día que pierde se arrepiente. De hecho que eso pasa con muchas cosas, luego y nos volvemos malagradecidos. Como que nos acostumbramos a tener, se ponía discurso, ¿verdad?, de pastor, pero nos acostumbramos a tenerlo todo, bro, y el día que perdemos es bajonazo. Así nomás es. Ok.
¿Cómo pico? Yo no me estoy riendo de la desgracia de nadie. Estoy diciendo no acaba de ser bajón que perder la lengua. ¿Verdad? Que por ejemplo, ¿cómo va a comer ese dulce que viene de dos colores, blanco y negro? No vamos a decir marcas. ¿Cómo va a tomar helado? Va a tener que meter directo en su boca y se le va a congelar el cerebro. Positivo. Para que valoren nomás su lengua, chicos, ¿eh? Buen día, Emma Sugasti, ¿cómo estás? Ya no va a poder hablar en inglés y otros idiomas, dice, porque perdió la lengua. Muy bueno. Bueno, seguimos, por favor. Esposa pilló a su marido con la supuesta amante en el tercer tiempo, dice. En el programa de José Ayala, qué fuerte. Sí. No, pero esto pasa mucho y justamente esta semana y la semana pasada había muchas noticias de que se garroteaban por hombres. Me gustaría llegar ya a ese momento y encima en estos días estuve leyendo en las redes sociales que la gente me trataba ya otra vez de feo. Que me decían, Mo, piense que tiene que agradecer si le da bola a alguna loca. Y no estoy de acuerdo legalmente. Le mando un saludo a toda la gente envidiosa que me envidia, no solamente por mi talento, sino también por mi belleza. Sí. Encima, estos últimos días como que me estoy sintiendo otra vez amado porque la gente me critica. ¿Por qué no le entrevistan a una persona talentosa que en vez de a ese? Y tengo que crearme yo una cuenta falsa para defenderme. Pero hoy viene la talentosa, le pongo. Que no tiene sentido como tal, pero igual nomás yo pongo. Bueno, seguimos. Último ya. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Conductor de TV planea vender fotos hot en página Para mí no hay páginas, la gente tiza las páginas. Sí. Pero por ejemplo, yo creo que en un futuro no va a faltar que quiera comprar fotos de mi pie con dulce de mamón, con cailadrillo y eso. En un futuro, no te estoy diciendo ahora. Más adelante cuando yo ya salga ya en una película, cuando sea un poco más famoso. Ahora mismo no, porque soy una estrella emergente todavía. Vos, por ejemplo, Oscar, ¿qué venderías para generar ingresos de manera erótica? ¿O nunca pensaste en eso? No, nunca pensé, pero no puedo decir vos me iré preso, boludo. Porque yo una vez ya dije ya que haría contenido drogándome y eso vendería. ¿Verdad? Porque nadie nunca hace eso. Sí. De hecho, que ahora seguramente van a salir personas que se le acaba de ocurrir esa idea. Fuera de los tipos que te grababan en la pandemia durmiendo. ¿No? ¿Quién me hacía eso? Bueno, alguna vez llegué a hacer stream durmiendo. Positivo. Que es como, de repente te donan y eso para despertarte. O sea, que es ganar plata mientras dormís. ¿Cómo funciona? O sea, te donaban y sonaba un despertador. ¿O cómo Claro, era? podías hacer eso. Te mandan pues un mensaje con un bot. Entonces vos dormís y suena ese foto. Pero no pensás de alguna manera así, tipo vender fotos sin remera, algo así. No me da el cuero, boludo. ¿Por qué? No. Lo que pasa es que quizá para vos no sos tan atractivo porque es la punta del cuerpo. Quizá, Es raro, no quizá- Positivo. quizá para vos no sos tan atractivo, pero hay gente que tiene ese gusto. Como esa gente, por ejemplo, que le mete snack con yogur. Que quizá no es más rico para todo el mundo, pero para ellos es delicioso. ¿Entendés? Por eso para más te vos digo. es atractivo, ¿no? Sí, ¿Sí? sos lindo, tenés lindo ojo. ¿Por qué, boludo? ¿Cómo atrasa Ariel? Parece que nos está ocultando algo. Celoso, Sí. celoso. Bueno, yo por ejemplo, te voy a decir como yo me imagino una foto tuya para OnlyFans, para alguna verdad. página. Vos en la punta de un cerro, todito desnudo y de espalda así, y que tu cola nomás se vea y tu pelo. Vamos a hacer con ¿Entendés? IA. ¿Podemos hacer con IA? Bueno, ¿será que se puede mostrar eso? Vamos a mostrar. Sí. Pero yo creo que va a Vamos quedar agregar lindo. nomás la colita. Va a quedar lindo, va a quedar lindo. De hecho, hay que decir que siempre que vienen invitadas acá dicen, mira, acá trabaja Oscar Marín Demonio. Qué mentiroso que sos. Así dicen. O como yo le conozco, el demonio de Tasmania. Así dicen. Mira, sí o sí está viendo su novia y nada de demonio. ¿No tenés novia? No, no tengo novia. ¿Y tenés alguna chica con la que te estás conociendo o no querés hablar de tu vida privada? No, voy a mantener en privado nomás. Yo acá, cada vez que se prende esa cámara, pierdo mis posibilidades de estar con una mujer y no me gusta que el tipo no estén ustedes en la misma línea. Pero está bien. Porque ese no es el trabajo de usted. Es mi trabajo. Sí. Gracias, demonio. Pero va.
A todas las mujeres que están viendo esto, escríbame por favor, estoy soltero. O sea, mira, Camilla me mira mal, ya verdad. Mándenos un mensaje al 0984-499-125. Quiero ver la tapa del Popu, por favor. Del diario Popular. Nunca mejor dicho, secreto en el cerro. Pues, secreto en el cerro. No, pero no le voy a andar preguntando que si tiene pelo en su cola a mi compañero, chico, a las 8 de la mañana. O sea, hay también límite. Después, la gente que va a decir, son unos ordinarios, va a tener la razón. Y no queremos eso. No, porque en nuestro programa de radio nos están tratando también de grosero últimamente. Entonces, hay que meter ya una línea más family friendly. Positivo. Bueno, hablando de family friendly, sale en la tapa del diario. En mi juego soy la reina y domino. Vivi. ¿De qué es lo que se ríen? Era muy fácil hablar a mis espaldas. Bueno, Vivi, bajo su propia ley de ganar siempre. Que eso es la ley de Mocachino también, si te pones a pensar. Asegura que es intensa, pero no tonta. Ve acá tú, dice. ¿Por qué, por ejemplo, Vivi Figueiredo todavía no estuvo acá, demonio? Ella está en Paraguay. Tenemos que invitarle porque Vivi Figueiredo es mi crush desde que soy un baby. ¿Ok? Te mando un saludo, Vivi Figueiredo. Seguramente estás viendo. Espero que estés arrancando con lo... ¿Qué es lo que es tu problema? Gente, le decía algo. Yo voy a necesitar irme al psicólogo después acá porque yo digo algo y en el momento en el que digo algo ya me contradice ya Jasmine. Tipo, no sé si es envidiosa, celosa, ya no sé más cómo diagnosticarle. ¿Qué es lo que es tu problema? Yo sabía cómo puta escuchaste porque dije súper despacio. Y no tenerlo un micrófono ahí cerquita de tu boca. No, pero está apagado, pues. Y yo escucho muy bien nomás entonces. Dios mío, no se puede O capaz chismosear de vos, Gerard. o capaz que no sabes. Acá mismo tenés que lavarte la cara para venir a trabajar. No puedes estar sacándote tu lagaña acá en la cámara. Me voy a sacar y te voy a poner por tu boca. Bueno, no le puedo decir nada a Oscar porque así está con tu oreja. Dios mío, atendé tu programa, amigo. No, bueno, ya no voy a hablar, no voy a hablar. Jasmine es Contreras su apellido, preguntan acá. Porque si me van a hacer la contra. Se está proyectando por diablo ya este tipo. ¿En qué momento lo que fue diablo ya en vez de demonio? Mi novio está soltero, Lula, metele nomás, dice. ¿Qué significa cuando una chica te dice mi novio está soltero? Ay, ¿será que me está tirando onda? Sí. Seguimos con la etapa, por favor. Operativo Onda Bukele contra bandidos rivales, calaveras y anticalaveras, dice acá, quilombo. Polis toman barrio para atraparle a los pandilleros. Y si miran bien la foto, ese tipo que está siendo arrestado de remera medio fucsia, se me parece a mí, de espalda. Capaz que no van a ver, pero en serio se me parece mucho con la ropa de la sesión de fotos de Lula Supremo. Este programa no tiene cola, le habrá quitado ya en el allanamiento. Bueno, quiero leer la noticia esta. El otro día estuvimos leyendo este tema del bombero que lastimosamente le balearon. Simularon asalto para mandarle al más allá, dice. Guapo bombero Arae fue asesinado no en asalto sino por celos y fue el ex de su chica. Y se mira un poco. Hablando de personas que dominan bien el tema de los celos, porque él es una persona que sabe mucho y predice lo que va a pasar. Entonces, si él va a ser cornudo, ya va a saber. Está con nosotros hoy después de mucho tiempo, después de haber, entre comillas, fallado su última predicción. Según lo que yo tengo entendido, está de vuelta él. Una persona que te va a decir qué te depara el futuro, qué te depara el presente, qué te depara el pasado. Bueno, qué te depara el pasado ya sabes, ¿verdad? Está con nosotros hoy, sábado. Un fuerte el aplauso, por favor. Sí, sí. Sí. What the fuck? What the fuck? Bom dia pra todo mundo que tá Lula que está
Silva, ¿qué tal, Lulax da Silva? ¿Cómo vai você? Brasil campeón del mundo, como siempre. ¿Cómo andamos, sábado, tanto tiempo? Volvés luego de haber, no sé si fallado en tu última predicción. Eu não fallei, la verdad, porque el partido no se jugó todo. Igual si te pones a pensar, si el partido este se le da a Olimpia, va a terminar 3-0. 2. No, 3-0 va a ser. 2. ¿Por qué 2? ¿Quién es el genio? No, pero... Eu ou você? Yo creo que decir por vos mismo que sos un genio es muy creído ya. Pero viste que si cuando hay ese tipo de descalificaciones, eso se le da 3-0, como cuando se le expulsa a muchos jugadores. Ah, sí, pero en primera división es 2 nomás. ¿Será? Vos sabés que si llega a pasar eso, le vas a pegar un saplé por su boca a todos los detractores, ¿eh? Encima que hoy, para venir acá en Lulax Supremo, dejé 1025 clientes que estaban formando fila ahí enfrente de mi consultorio. 1025. Miles eran con problemas de pareja y demás, y los 25 eran cerristas. Él ya está diciendo, no quiero que después me peguen acá afuera la hinchada organizada, los que todavía quedaron en libertad y me quieren garrotear. Bueno. ¿Qué serían? No, vamos a ampliar. Ninguno, porque 25 fueron arrestados. Quiero mandarle un saludo a Ana Laura Chamorro. Quiero decirte nomás que esto yo no guioné, no soy tan inteligente. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿No te escribió la gente por el tema del partido? No, ¿vos no sentías que iba a haber algún problema en el partido? Domingo mi CM me dijo que mucha gente escribió, que le empezó a preguntar por cómo se iba a dar el tema de los puntos, cómo se iba a repartir y demás. Y la verdad que yo le dije a él que no responda nada más. Mejor que no responda nada, que vengan los clientes y vos le cobras. Que vengan y que me pregunten en mi consultorio. Porque nada es gratis en la vida. Sí. Claro. Mira acá dice, sábado hoy juega PSG versus Bayern. ¿Quién gana para apostar lo contrario? Dice. Tipo, ya no confía más en tus predicciones, ¿eh? ¿Por qué crees que eso? La gente es medio incrédula de repente. No, pero igual yo puedo decir nada más que quién va a perder, ¿entendés? Quiero mandarle un saludo. Tipo, le damos la vuelta. Claro, voy a decir quién va a perder y él entonces va a apostar por el equipo adecuado. Bueno, acá la gente ya nos puede hacer sus preguntas a través del chat, a través de WhatsApp también. Que hagan sus preguntas. Hoy vine con las cartas, con las bolas de cristal. Tenés todo. On fire. ¿Qué tal tu fin de semana? Increíble. Sí, la verdad que estuvo muy cargada porque tuve mucho clientes esta semana. Tuvo que atender muchas mujeres en realidad, porque la gran mayoría vinieron del consultorio quejándose, diciendo que hay una nueva estrella emergente que no le está haciendo caso a ellas. Mira, un bobo. Un nuevo... Me dijo que es streamer. Y bueno, streamer emergente no sé si hay muchos acá. Por Bloody Pulse, puede ser que sea. Vos sabés que acá ponen... El dato que me dieron es que es alguien que trabaja en una radio también. Mira, bobo, ya. Qué locura. Y que tiene bigote. Muy específico ya. Dice acá, ¿qué basura tenemos que aguantar a Domingo en todas sus facetas? Mientras otros sufren al verle a Ainara en posiciones raras, dice. ¿Vos te viste ayer? No, vi el clip. El clipeado. ¿Qué pucha será? Me gusta legalmente el trabajo de producción. Sí, comentarios. Me gusta el trabajo de producción de Demonio porque Sebrate le escribe: hola Ainara, se me ocurrió una idea. ¿Te gustaría venir a un programa a hacer este tipo de cosas? Pero más que nada para el show nomás. Nada no voy a estar grabando con mi celular en Zoom. Imagínense lo que debe ser armar ese... No, fácil de armar cualquier cosa si ves eso. ¿Qué querés que te diga? Pero le mandamos un saludo a Ainara que hace mucho que no le veo.
ni en la radio, no me cruzo más con ella. Capaz que es el destino. Mucho contenido, Ainara. Sí, eso es lo que me gusta, ya que hace todo por el show. Sí. Sí. No, de hecho, que yo le tuve que parar el carro una vez. Lo bueno es que le tuvo del lado de Elías nomás. Tengo una pregunta para vos, Sábados. Supongamos que vos, y a Chipa, supongamos que vos estás en un martes y vos ya podés predecir lo que va a pasar el fin de semana, entonces, ¿esperás con más ganas un fin de o más tranquilo más? Yo generalmente no baso mi profesión en mi vida porque es antiético. No podemos usar a tu favor esas cosas. No. Me sorprende que sepas la palabra ético, ¿eh? Acá están preguntando, Sábado, si no haces lectura de hilo de tanga. Hago. Sí, hago. Y no te van a hacer Pero problema tiene que ser tanga recién usada. Sí. Muy específico ya, ¿eh? No, y es que ese trabajo es muy difícil. Entonces tiene unas cuantas cosas. Acá dicen, pasé por el consultorio de Sábados, pensé que iba a sacar las cartas, pero me pidió que me quite el zapato, luego el pantalón y tuve que salir corriendo, dice. Positivo. ¿Ese es un nuevo procedimiento que vos tenés? No, es para dejar las malas energías afuera. Entonces, es para eso nada más. Si, por ejemplo, la ropa de una persona tiene mala energía, vos podés dejar para vos o eso se contagia. Se contagia. Entonces tenés que tirar. Generalmente vos no tenés que usar ropas que otros le den así La próxima vez que venga Ainara Ábalos, que venga también Sábado y que le diga que su ropa tiene malas vibras para que se quite. Eso estaría bueno. Tenemos el material de Ainara, si querés podemos mirar. Justamente esta semana se va Ainara al consultorio. Mira un poco. Y vas a tener 3 bolas de cristal. Sí, estoy necesitando un secretario. Sí. Estoy para eso porque tengo que hacer también mi extra. Tenemos el material, por favor, para ver. Adelante, por favor. Se tienen que colocar de esta forma. Sí. A ver. Se tienen que estirar. Es posible. gusta, carajo. ¡Hijo de puta! Tranquilo. Hacen un movimiento tipo. Se me paró, ya se escuchó, ¿eh? Y hacia abajo. Como que le Ahí está está, saludando ahí al está. sol. Duro que fíjeme. Lenta, ahora hacia arriba. No sabía que no pensé pasar por esto, tenía Ahora su te propia subís. bola de cristal. Tiene también. Un lugar acá, dale. Qué fuerte. Por favor, sácame el material. No, déjame el material, por favor. ¿Por qué sacó el material? Quería decir nomás que... quería decir nomás que era muy fuerte pasar de verle a Ainara en esas posiciones, Sí. pasar a verle a Elías. Mira un poco, pero creo que el estiramiento del que está haciendo. Viste, es muy ácido el cambio. Pasar de Ainara a Chipa es muy raro. Puedo terminar soltero. ¡Epa! Bueno, mira. No, es lo único que terminó el material, Es muy tu fuerte. De hecho, en breve nos vamos a la pausa. Es muy tu fuerte. ¿Y qué, por ejemplo, vos podés predecir si yo en algún momento voy a tener algún tipo de acercamiento con Ainara? Con Ainara. Dice que ella es mi compañera y no está bueno tirarle onda a tu compañera de trabajo. Aparte que... Usted tiene que ver el contenido con Encina. Con Encina. Sí, que hace mi CM, Domingo Capé con Encina, que supuestamente está prohibido tener relaciones con compañeras de trabajo. Mira un poco. Pero yo no quiero tener relaciones con ella, yo quiero ser su amigo nomás. Vamos, amigos. Porque hace mucho tiempo, voy a contar una intimidad, le respondí una historia a Ainara y tuvimos una breve charla en la cual ella me dijo que no importa lo que yo le diga, ella nunca me va a creer. ¿Entendés? Pero igual no hace falta que te crea nada. ¿Por qué? ¿Y por qué van a ser amigos nomás? Y sí. Sí. Pero yo tipo buena onda, nomás le dije algo y me dijo que no me creía ya. Y que tipo, ella no me cree por cómo yo soy en mi programa. Pero ella debería de separar eso. El tema es que ella entonces ahora está dejando en vista de que ella haga eso acá en el programa, significa que ella también lo hace en otros lados. What the fuck? Si te pones a pensar, porque ella dice que lo que vos sos en tu programa, sos así también como persona, entonces ella... Tengo que preguntarle ahora mismo en el WhatsApp si es que ella tiene ese mismo criterio consigo misma. Fuerte y es. Muy fuerte.
Dice acá, buena onda le tanteé y no fue mala onda por si acaso, pero no le tanteé eco. Buena onda nomás que le hablé. Acá ¿Cómo le dice, dijiste? recién pasé por el consultorio de sábados y a full están aplaudiendo en su casa. Porque la gente ya estaba esperando por vos sin saber que vos estabas acá. Están haciendo el ritual. Claro, estás haciendo cola. Sí. Se podría decir. ¿Sí? Sábados, ¿qué dice mi horóscopo? Capricornio soy, si es que querés puedes buscar el horóscopo. También aplauden cuando bailan la música. Claro. Acá. Acá. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me gusta ese baile, ¿eh? ¿Ese baile te ayuda a algo, sábados? Es para atraer las buenas energías. Ah, mira, acá están preguntando si Ainara hace ese asoleo, no sé qué, pero no vamos a leer la otra palabra, muy desubicado ya. Ese es para quitarte la energía. Te voy a preparar acá el horóscopo para que le puedas leer a esta persona que quiere saber que es de Capricornio. Bueno. Parece que justo hoy no hay, ¿eh? Ah, página 16. Lo que pasa es que dentro de la página 13 y me sale Pamela. ¿Vos sabía que sábado hace ¿Qué pa? el horóscopo? ¿Vos haces el horóscopo? Mentira. Página 13, por favor, quiero ver esto con Sadu, quiero saber qué opina. Dice Pamela, a mis 35 años estoy más buena que a mis 20. Entonces, si vos, por ejemplo, a ella le lees el futuro o le lees el pasado, si a sus 35 está más buena que a los 20. Y... Para pensar, ¿eh? Pero para mí sería mejor leerle el futuro, porque si le leo el pasado... Ah, muy bueno. Ah, se pone jugador. No. Si le leo el pasado, no. No te haces cargo. Le mando un saludo a Pamela Rodríguez. Muy buena onda la vez que vino. Me saludó y no se lavó las manos al toque. Duelo ver su pasado igual. Ah, mira un poco. Jugador el tipo será. Bueno, página 16 para leerle el horóscopo, porque nos están tirando su pregunta a la gente. Después no aprovechan este momento de la consulta gratis. Después al privado se pican un 400.000. Sí. Señor. Ahí fue el note. Va, he picado cualquier página y ya salen chicas sexy. Capricornio, por favor, página 16. Capricornio. ¿Qué dice sábados? Gran cornudo la gente de Capricornio. Acá dice, dentro de poco va a empezar a decir que lee culo, dice. ¿Qué dice Capricornio, por favor? Capricornio. a ver. Dice, llegar a acuerdo justo debe ser la meta en el amor. Epa. Tendrás fuerza y poder para atreverte a todo. Dieta. Dieta, dice acá. Dieta, masajes, terapias naturales, ejercicios y muchas afirmaciones positivas harán milagros por ti. Vos sabés que, no sé si es coincidencia, pero yo soy Capricornio también. Sí. Y creo que necesito todo lo que acabas de decir. Dieta, masajes. Acá dice también ¿Qué dice? ¿Qué está invitando? dietas, masajes y dice también que harán milagros en tu vida, pero es un otro difícil que vos hagas. Eso es lo que pasa. Cuando estás en una situación así de comodidad, difícil es Yo sacarte de voy a ahí. hacer milagros en tu vida. ¿Cómo, por ejemplo? Ni Yo. un peso no tengo. Yo voy a ayudarte a vos que baje de peso. Voy a escribirle un poco a Ainara. ¿Vos me podés ayudar a bajar de peso? A bajar de peso. Ese es un nuevo servicio también. Sí, Positivo. estamos haciendo de todo ahora. Medio raro igual suena eso. ¿Cómo sería eso? O sea, hay que pagar algo. Hay que pagar algo. Tenemos los métodos. Dice, ¿algún consejo para la virilidad? Pregunta acá. El primer método es hacer esto. Ah, no. Ah, no. No. Así. Y vos si te ofrecen comida para Cada vez que te ofrecen para comer. No. Aparte de estirar el cuello también cuando decía así. 2 en 1. Acá dicen, sábado, soy Sagitario como Seiya. ¿Qué me depara el destino? Preguntan acá. Sagitario.
¿Eu puedo ver en las bolas de cristal o le leo nada más su horóscopo? Pero creo que estaría bueno que le leas, pero primero le voy a mandar un audio a Ainara. Ok. Buen día, Ainara, ¿cómo estás? Lulax te saluda, conductor de Lulax Supremo. Te mando este audio porque vos me habías dicho de que yo soy muy bandido por las cosas que hago en mi programa. Entonces me gustaría saber si es que los estiramientos que vos hiciste no pensé pasar por esto, haces también fuera del programa. Que sería lo mismo que vos planteás conmigo. Nada, esto nomás. Espero que no me bloquees. Gracias. Chau, chau. Ahí está. Igual y esos estiramientos son más para nosotros que para él. ¿Por qué? Y porque le estira, O sea, ya por Dios. le estira más a otra persona que Eso genera estiramientos. genera estiramiento. Señor. Bueno, ¿qué dice Sagitario? Cada decisión, aunque sea pequeña, se convierte en semilla de transformación, dice acá. En este cierre de mes, tu aprendizaje es soltar la rigidez y permitir que la vida fluya con espontaneidad. Hay alguien en línea. Buen día, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Ainara, ¿cómo estás? Hola, Luli. ¿Qué tal? Ainara, yo todo bien, estoy nomás un poco sorprendido porque vi un video tuyo haciendo unos Ajá. estiramientos. Sí. Y te acuerdas que vos me habías dicho que ninguna chica no me va a hacer caso porque yo soy bandido en mi programa y soy grosero. No dije que sos bandido. ¿Qué dijiste? Dije que sos Mentiroso, ¿verdad? mentiroso. Pero O sea, que le tanteas a todas. O sea, que probás por todas. A ver quién cae. Pero eso vos decís por lo que ves en mi programa nomás o tenés alguna información extra. Y por lo que veo y escucho. Ah, o sea que a vos te contaron ya que yo soy de tantearle a la gente. Sí. Mira un poco. Ah, porque viste que yo te llamaba para decirte nomás, para preguntarte si es que vos fuera del programa también hacías esos estiramientos. Y claro. ¿En qué momento, por ejemplo? ¿Qué pasó? Y a ver, Parece que te... cuando me agacho a buscar algo debajo de la cama, por ejemplo. Ah, claro, inconscientemente haces como un estiramiento. Sí, obvio. Sí. Y te quería preguntar nomás, Ainara, si no hay alguna posibilidad de que vos me enseñes también eso algún día. ¿Puedo venir yo a la hora de no pensé pasar por esto cuando vuelvas? Claro. Está bien. Creo que te vienen luego cositas, entonces así que te vas a poder ir y te voy a mostrar. Bueno, está bien. Ainara, Dime. te quería desear nomás que tengas un lindo día. Gracias. O sea, ¿por qué me llamas a las 8 de la madrugada, por ejemplo? Y porque a esta hora pues yo estoy en vivo después y tampoco no quiero molestarte fuera del aire porque vas a pensar que yo a todas lo le llamo también fuera del aire, ¿entendés? Yo pensé que tal vez me llamaste así para apostar 1 millón y esas cosas. No. No, le pasa que ahora no tengo más ni un peso. Dentro de 2-3 días te puedo llamar para apostar algo, pero ahora no tengo ni un guaraní. Y porque tiene que ser toda plata nomás. No, justamente eso es lo que me gusta O no de te vos. da. ¿No qué? O no te da. Pero, Ainara, estoy un poco distraído porque estás más pasando el material de tu estiramiento y quería decir nomás, Ainara, que realmente tenés mucha destreza para eso. Se colgó el Yo video. también no sabía realmente que yo podía hacer eso. Mira, ¿y cómo descubriste? Y mi profe me mostró. Ah, Y yo le copié. Y me saliera. parece que quiero ser profe también muy- ahora, ¿eh? Muy inteligente el profe. Sí. Bueno, está bien, Ainara. Vamos a estar hablando de vuelta en algún momento. No sé, te voy a escribir por WhatsApp o algo así. Y ya pude, ya sé legalmente. Y no me podés bloquear porque no me sale tu foto de perfil o no tenés. Y ya pude, ya soy. Pero, Ainara, mira, vos decís que yo le escribo a todas las chicas. ¿Qué pasó? Yo solamente quiero decirle a toda tu audiencia, Sí, de la audiencia, a los youtubers hererea, sí. que vos prometiste quedarte a esperarme para saludarme después de tu programa con Piro. Sí. Y la única vez que te vi en tu programa fue cuando yo me fui como invitada, después nunca más.
Bueno, está bien, Ainara. Hoy me quedo un poco más entonces para esperarte y poder saludarte. Bueno. Ah, pero ¿por qué suena como que ya no cree más en mí? ¿Vos crees que soy mentiroso, Ainara? La primera vez que nos conocimos, nos saludamos, charlamos, te dije eso. Ah, ok. Y no cambias tu Que parecer soy entonces. mentiroso, pero que igual te quiero, tú como me caes bien igual. Bueno, está bien. Yo también te quiero, Ainara. Dale. Y no me estoy practicando más o menos ni para esa pelada. Dale, voy a ir practicando. Para las poses, ¿ok? Sí, voy a ir estirándome Ina hoy. Sí. Y Bueno. no tenés que ser tampoco, no tenés que tener vergüenza porque yo te tengo que tocar para mostrarte y para sentir si te está haciendo efecto. Entonces, Bueno, está bien. Está bien, Ainara. Voy a tener que cortar ya ahora mismo porque voy a mandar la pausa para irme al baño. Ah, bueno. Porque tomé mucha agua nomás. Ah, vos te vas a tener el problema que tuvo ayer. ¿Quién va? Uno de los... Chipa, el compañero que estaba contigo. No, es una mascota, te voy a dar una pista. Ah, bueno. ¿Y qué? Ainara. ¿Qué dijo así? Ah, Kike dijo así. ¿Qué pasó? Ainara. Ainaras. ¿Qué? Ainara, yo estoy necesitando una profesora de yoga para mi nueva escuela que estoy abriendo. Ay, no hay problema, yo estoy disponible. Dale. Te vamos a contactar de nuevo, Ainara. Entonces, muchísimas gracias. Dale, baby. Dale, chau, Besitos. chau. Descansa, nos Que vemos. tengas lindo día. Dale, chau, chau. Acá te sentí su beso, brother. Mira, se endureció. Se levantó, Bueno. se levantó tu peso. Sí. Meu pesón, como dirías vos. Su pesón. Sí. Qué fuerte será. Descuento de maletas para domingo, no. Ahí va a necesitar, dicen acá. ¿Qué pasa si... bueno, no pasa nada. Si vos sos soltero. ¿No? Yo nada más le estaba contratando para un trabajo. La gente puede mal pensar. La gente puede pensar lo que quiera. Sí. Bueno, creo que no hay mejor momento para esto, ¿eh? Atento, por favor, demonio. Tengo esto en mi mano para que sepan ya, ¿eh? Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Y viví la copa con Quitadol y participar por premios increíbles. Ello chupé Quitadol. Bueno, ¿En serio? ¿algo más que tenga para decir? En serio que si Ainara llega a abrir una escuela así tipo de yoga y demás, Sí, ¿cuánta plata va a ganar? le va a ir bien, ¿verdad? Porque siento que ella es una persona que tiene mucha paciencia. Sí. Viste como ella me dijo, sos mentiroso, pero igual te quiero. ¿Entendés? Y estira a muchos clientes también. Sí. Mucha gente quiere hacerse tiramiento cuando le ve. Sí. Lo que pasa es que uno también quiere repetir lo que ve. Por ejemplo, vos ves un partido de fútbol, querés jugar fútbol. Sí. Vos ves gente que hace yoga, querés jugar ¿Quieres, yoga. No sé por qué. quieres hacer yoga? Es como la criatura, porque jugar yoga, Jugar yoga, la yoga no es un la yoga. juego. Bueno, me gusta este eslogan. Yo soy brasilero. La yoga no es un juego. Es como si fuera porque puede ser como un bebé diciendo droga también. Yoga. Bueno, no sé si quieres leer algún otro horóscopo. Epa, Nadie. hay alguien en línea. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lula. ¿Cómo estás? Te saluda Viviana Figueredo. Hola Vivi, Hola Vivi, ¿cómo estás? Te estoy llamando yo a vos. Mira un poco, Vivi. Te pido disculpas. Lo que pasa es que... Me levanto y ya pienso en vos y te llamo directo. Así luego, Vivi. Así es conmigo la cosa. Yo a mí al que me gusta, yo directamente yo le llamo. Vivi, qué raro, porque hace como 3 meses que estoy pidiendo que te inviten a mi programa y me dice que vos decís que no. ¿Eso es mentira? No, al revés, mi amor. Por vos lo que me dicen que no. A la gran 7. Entonces, hay una mala comunicación.
Pero... Error de comunicación, mi amor. Ese nomás es, porque acá estoy para ti cuando vos quieras. Ah, fuerte el aplauso para Vivi, por favor. Vivi, Mi amorcito. se va a contactar contigo mi productora el día que decida trabajar y te vamos a invitar para que vengas, ¿sí? Sí, mi amorcito, cuando vos quieras. Yo voy a estar ahí. ¿Qué me vas a preguntar? Y realmente tengo que pensar porque tengo muchas preguntas para hacerte. O sea que yo yo no le censuro a nadie. Ok. Aparte que estamos en un país democrático, todos quieren preguntarme lo que ustedes quieran. Así que estoy a las órdenes. Ah, buenísimo, Vivi. Pero me gustaría preguntarte cuando vengas acá. No quiero preguntarte por teléfono porque siento que, no sé, mucho mejor es si estamos cerca. Ese famoso, ese por teléfono, no vamos a vernos primero, ¿verdad? Claro. Nada, Dios mío. Así son los muchachos, ahora son todos vivos. Y si te veo así en persona primero, digo, No, pero yo te digo acá en el... los muchachos letraditos son todos. Yo en el set nomás te digo, Vivi, de manera profesional. No quiero que te ilusiones, ¿sí? Bueno, y viste que me vas a romper el corazón, pues entonces, decirle a tu productor que ustedes lo que no me quieren. No, yo sí te quiero, Vivi. Mi productor capaz que no bueno. tiene permiso de su novia para invitarte, pero ya vamos a arreglar, ¿sí? Ahí está. No, eso sí, no. Hacerlos hay que dejar en la casa. Claro. Trabajo. Nosotros Dale. tenemos que saber que en el trabajo todo es acting, todo es show. Después al salir de ahí, cada uno trae con su lapa, con su todo, ¿verdad, mi amor? Claro que sí, Vivi. Bueno, Vivi, Trabajo número 1. Vivi, se va a contratar contigo mi productor y vamos a coordinar para que venga, ¿sí? Dale, mi rey, dale. Y así sabes, ya, mira un poco, un mañanerito, yo te llamo primero. Dale. Muchísimas gracias, Vivi. Te mando un beso. Disculpanos por molestarte a estas horas de la madrugada, ¿sí? Pero, mi amor, vos no sabes, vos no me conoces a mí que yo tengo un club de unas redes sociales, ¿verdad? O sea, tengo un contenido que a las 7:30 de la mañana me están hinchando ahí. Gracias. Buen día. Entonces yo me tengo que levantar para mi... Entonces sí vas a poder venir. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por hablar con nosotros. Vamos a estar... un poco, y te voy a mostrar cuando esté ahí, personalmente te voy a mostrar y ahí vamos a ver si te querés unir al grupo. Vos sabés que, Vivi, estamos en llamada, pero yo estoy sudando. Me gustaría que cuanto antes pase eso. Dale. Yo te dejo. Dale, entonces. chau. Un abrazo para ti. Que Dios tengas mío, un ya lindo día, mi amor. Igualmente, Vivi, te mando un beso. ¡Mua! Dale, chao, mi amor. Me dio todo calor. Por primera vez estoy sudando. Hace 10 grados afuera. Sí. Pues impresionante que lo que genera Vivi A en las mí. 7 de la mañana ya los muchachos le escriben para hacer estiramientos. Un poco. Tenía que preguntarle específicamente qué es lo que se hace en esas plataformas. Porque hoy estábamos hablando de eso. Pues yo estoy interesado también en un futuro en abrir. Motiva a las personas a hacer cardio. Mira un poco. ¿Por qué tan serio dice? Pero se estaba mordiendo el labio mientras que hablaba Vivi, ¿eh? Ojo con eso. Ok, quiero que me ayude con la bola de cristal, porque viste que Vivi, por ejemplo, puede decir nomás Puede mentir. para quedar buena onda que va a venir. Quiero que le pregunte a la bola de cristal, ¿va a venir Vivi Heredo? Dale, toca tu bola, ahora es el momento. Ay, Dios mío, qué calor. Si seguimos así, lo más probable es que Lulax no llegue. No es que, no Me es que no salió llegue agua por Vivi. mi nariz, boludo. Si no es que no llegue Lulax. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Ay, la mierda, boludo. Sin palabras, no hace falta charlar. Naufraguemos juntos en mi habitación. Vamos a pasarla bien. Sonrisita linda que alborota. Quiero acercarme a tu boca. Vamos a pasarla bien. Sonrisita linda que alborota. Quiero acercarme a tu boca. Baila nena con Marama.
no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Rombay, de fiesta. Duele saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por amor, estaba ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba marcha atrás. Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo. Yo también, no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también, no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Duele saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por amor, estaba ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba marcha atrás. Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo. Yo también, no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también, no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también, no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Rombay, de fiesta. Qué bueno estuvo el viernes a la noche. Hace tiempo no tomo tanto vino. Pensé que todo el barrio iba a quejarse y se sumaron un par de vecinos. El sábado salí en mi nuevo coche y el anterior hasta me gané el bingo. Pero cuando ese día se termina, siempre me pasa lo mismo. No sé qué tiene domingo, que cada semana me hace extrañarte. Había bebido como ayer. Desperté y el día está nublado. Ya no quiero ni hacer un asado. Pensé que la resaca solo me iba a dar dolor de cabeza, no hacerme acordar de ti. Porque este día me pone así. Estoy buscando un amor que sea solo por hoy. Sé que mañana voy a despertarme sabiendo que solo estoy mejor. Sea solo por hoy. Que mi cama reemplace el perfume que dejaste vos. No sé qué tiene domingo, que cada semana me hace extrañarte. Me pone en duda si fue lo correcto dejar de amarte. Necesito ayuda, veo las cosas que ya te llevaste. Que se termine este día, porque ya estoy a un tequila de hablarte. Que se termine este día, porque ya estoy a un tequila
Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te dediqué pasaron de moda. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado. Pero me mata el deseo. Para avisarle nomás que va a estar un chiqui, larga la pausa. Pero ¿qué hacen? Nos gustaría saber qué hacen. El doctor Berlanchini todavía no entró en cámara, así que él no puede hablar. Voy a decir nomás, Ainara me mandó un mensaje. Ahora. Y me dijo, te voy a decir. Dice, ¿por qué yo me escucho doble? Porque estoy repitiendo ahí. Bueno, pero no te volves loco. Jazmín, y escuché, ¡ay! Otra vez de Jazmín. Y ya Argelia, porque me escribió Ainara, estaba así. Dice, Sí. Olis baby, prepárate nomás, ya te voy a mostrar, hey. Le voy a bloquear. No, si llega a pasar eso, ¿qué va a ser de mí, será? Ay, vos sabés que estoy lagrimeando todo, boludo. No sé qué mierda hizo Domingo. Que tomé mi agua y tosí y me salió por mi nariz, boludo. Una vez me acuerdo, me fui a la casa de mi amigo. Y estábamos con su hermana Ayelem. Ok. Y estábamos tomando yogur. No es el apellido de Alfonso porque salía eso. No. Ok. Lo que sí que yo estaba tomando mi yogur y mi amigo me hizo reír, boludo. Y me salió el yogur por mi nariz. ¡Qué asco, boludo! Encima como legalmente como duele. Sí, lo peor, boludo. Yo ahora estoy todo lagrimeando. Para el momento más importante del programa, porque vamos a leer a la gente que nos está mandando mensajes por WhatsApp. ¿Qué dice la gente, Jazmín? Adelante, por favor. Jaupey, Lulax y equipo, baeteco estimadres, tipo inclusivo ese mensaje. Vamos que vamos, saludos y abrazos, dice Ariel Aguilar. Le mandamos un saludo a la gente que nos manda buena onda todos los días, Buen día, Lulax, buen día, Ariel. ¿Qué tal, porquesa? Gente, 10 grados Ramón, no hace frío. Pellajuque o Timbó en el colectivo. Saludos para todos y todas, dice Alexander. Eso es cierto, báñense, gente, no háganse puerco. Mal día, Búfalo. Perdí mi moto hoy en un control policial por querer ir a trabajar. Si no me hubiese ido, no iba a perder. Te apoyo, Lulax, que vos no trabajás y no tenés problema, dice. No, yo trabajo, pero me traen a mi trabajo. Cordiales saludos, una pregunta para sábado. Mi novia, después de venir de un campamento, me dijo que se sentía todo hinchada y le dolía todo el cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Dice. ¿Estás jugando Free Fire sábados? Lo siento. De vuelta, por favor. Cordiales saludos, una pregunta para sábados. Mi novia, después de venir de un campamento, me dijo que se sentía todo hinchada y le dolía el cuerpo. ¿Qué puedo hacer? No está sábado, pero yo te puedo decir que le recomiendes Quitador. Ahí está. Siguiente, por favor. Buen día, Lulax. La alegría de la mañana. Veo que estás súper bien y me alegra. Te deseo lo mejor. Un abrazote a mi sobrina campeona de tía, dice la señora de las nieves. Le mandamos un saludo. Hola, Ey, pero ¿por qué todos están tan buena onda? Nadie, pero no me va a decir que soy feo y eso. Bueno, la señora Blanca. Hola, buen día, Lulax. El Bayern ya salió campeón en la Bundesliga antes de tiempo en la Copa Alemania. Pasó ahora a la final y hoy juega con PSG semifinal y capaz gane otra vez. Le mandamos un saludo a Luis, que él cree que él es Juan Coronel y nos está mandando la precisa del fútbol. Así que le mandamos un saludo a la gente linda de Bayern. Aunque hay haber gente que es de San Antonio y es del Bayern también, ¿verdad? Buen día para todos. Prendido al programa Ale Morel, fiel seguidor. Saludos para Ale Morel, el vecino de Cami. Siguiente, por favor. Pero que mucha gente mandó mensaje, Buen día, Lula, y a sábados y a domingos. Podría ver cuántos cuernos hay en Paraguay, dice. Se puede ver, pero no cuenta con él. Por miedo a las represalias. Siguiente, por favor. Último mensaje. Buen día para ese... Buen día para ese gran equipo. Hola, cara de bollo grande y feo.
cuerpo de canguro. Dice, mira vos. Bueno, está bien, no voy a nomás decir nada, señora, porque no quiero ser desubicado contigo. Pero hay alguien que le gusta como salto. Sí, vas a decir que soy un canguro. Sí. Ahora sí, está con nosotros una persona que sí trae seriedad al programa, no como sábados. Una persona que viene desde el lado de la ciencia a aportar. Está con nosotros el doctor Parlanchini. Fuerte el aplauso, por favor. Buen día, Lulax. ¿Cómo te va? ¿Por qué gritas? Porque estoy muy eufórico porque hoy encontramos algo que te quiero mostrar y estoy muy entusiasmado. Hoy encontraste algo que me querés mostrar. ¿Qué es? Vamos a ver más tarde, pero quería saludarte, quería saber cómo estás porque no nos vemos hace una semana por ahí. Así y trato de mismo. estirar lo más posible porque es corto, breve el devolvimiento. Entonces, vos me estás diciendo que hay que estirar el bloque al máximo. Al máximo, hasta las 9:15 por lo menos. Tipo, entonces no es necesario remar. No hace falta remar. Entonces, Podemos ¿cómo? flotar porque hoy vamos a hablar sobre las galaxias. Sobre las el galaxias. cosmos. Porque vamos a estar en gravedad cero, mi querido Turulax. ¡Epa! ¿Qué pasa? Ahí está. Marihuana only. Pero, si bien gravedad cero, Sí, pareciera que estamos hablando de un punto neutro. Totalmente. No es así. no es así. Gravedad cero en realidad significa relativamente a a lo que nosotros entendemos por el concepto de la gravedad, ¿verdad? Gravedad cero no es que vos saltás y ya flotás. No, en realidad nunca estás posicionado sobre ningún tipo de base. La gravedad es lo que te empuja hacia abajo. Mira un poco. Mm. Y si, por ejemplo, uno está herido de gravedad, ¿qué pasa ahí? Y ahí en ese caso, por ejemplo, tendrías que consultar primero con un médico, yo puse quitadol y después ver si es que cómo está esa herida, ¿verdad? Pensándole Porque que te puede llegan. tirar para abajo, Dan, ¿verdad? Mira un poco. Eso puede pasar. Lo que nosotros entendemos hablando Hoy de... estuvimos hablando mucho de estirar y ojo con Sí, eso. lo que pasa es que si es que vamos a hablar dentro del concepto de arriba y abajo, la gravedad tiene mucho que ver con eso, porque nosotros, desde nuestra perspectiva, entendemos que es arriba y abajo, pero cuando tenés gravedad cero, no hay ni arriba ni abajo, no existe ese concepto específico. O sea que en gravedad cero, Ujú. si mirás abajo, tu abuela no está pelando ajo. Si te pones a pensar. Correctísimo, es una deducción bastante brillante y paradójica, si se quiere, ¿verdad? Sí. Ante una pregunta emblemática. ¿Cómo lo que parece así tan irrelevante puede ser relevante si te pones a pensar? Por supuesto, porque todos los pensamientos son relevantes en algún tipo de medida. Sin importar cuál sea. Totalmente, inclusive los comentarios con el dedo de IQ de nuestros seguidores tienen algún tipo de relevancia en algún tipo de espacio y tiempo, ¿verdad? Hablando de gente que sí tiene relevancia, están preguntando acá en el chat. ¿Cómo hacemos los que nos queremos ir el viernes al programa? Dicen acá. Se tiene que inscribir al número. Acá te voy a No es el número de WhatsApp luego. el número de WhatsApp, correcto. 0984-499-125 del día viernes. Vamos a tener el programa especial. No pensé pasar por esto y Lulax Supremo. Hay que pagar. No, Free Pass es. Free Pass. No, yo voy a estar en entrada para poder cobrar. Si es que alguien le quiere cobrar, pídanle que le mande selfie. Así sabemos a quién le rajamos. Sí. Que puede llegar a ser sábados también. No vayan a decir así, yo necesito para un aguinaldo extra, boludo. Para un aguinaldo extra. Sí, entonces déjame ahí cobrar un fly y voy a tener algo Bueno, es tipo a consideración de la a gente. consideración. Coman la gorra, como se le dice. De último, pueden traer comida no perecedera. No, plata. No, plata Plata nomás, por favor. En el Instagram de Somos Popu está ahí un video en el cual tienen toda la info para poder venir también. Me gustaría que vengan de parte del Lulax Supremo también. Que no se llene acá de lo inadaptado de no pensé pasar por esto. De los energúmenos. Sí, y van a poder vivir en vivo el maltrato que yo sufro. Aunque no sé cómo va a ser el programa. Ya tiré lo en el grupo, por cierto, que mi colega, Will, compañero Will, claro. tiró en el grupo que no rompa la pelota con el tema del horario porque vamos a tener un horario especial. Mira un poco. Vamos a tener un ¿Qué horario horario espacial. va a ser? ¿De 9 a...? A 12. De 9 a 12. Sí, un horario espacial también, dependiendo de qué clase de cohetes lleguen hasta nuestro... Y encima, la gente que no trabaja sí o sí tiene que venir porque va a ser el Día del Trabajador, ¿verdad? Sí. Entonces, nada de no querer venir, guau. No, se van a hacer boludo. Ustedes no pueden festejar el Día del Trabajador si no trabajan. Si tenemos suerte, va a ser con un escenario especial también. Sí. Vamos a ver, puede haber más Vamos a ver qué depara el sorpresitas. destino. ¿Qué nos depara el destino? ¿Podemos avanzar, por favor, con Sí. nuestra info el día de hoy? Hablando de destino, justamente hoy el destino me llevó a estar junto aquí contigo.
Sí. Positivo. Justo aquí, justo contigo. Contigo. Y poder compartirte este nuevo descubrimiento que estuve desarrollando esta madrugada, que no dormí nuevamente, para poder traer cosas nuevas siempre a este didáctico programa de entretenimiento e información, ¿verdad? ¿Tenemos foto 1? La foto 1. Oye, tranquilo, viejo. Ahí está. ¡Epa! Acá tenemos nuevamente una imagen de las estrellas tomada por un telescopio particular que yo tengo, particular mío. No es de la NASA. No. Este poderosísimo telescopio que yo estoy teniendo puede captar imágenes que muchas veces la NASA todavía no tiene ni siquiera con sus sondas que ya fueron enviadas en los 70 a captar imágenes al espacio. What the fuck? Entonces lo que nosotros estamos entendiendo y viendo ahora son imágenes absolutamente nuevas. Vamos a darle al zoom de la siguiente imagen, por ejemplo. Tenemos el primer zoom, que ahí encontramos nuevas galaxias y nuevas estrellas a las cuales tenemos que denominar en algún momento, Lulax. Quiero que tengamos esta tarea en conjunto, junto con nuestros seguidores y oyentes y televidentes, que puedan ayudarnos a nombrar alguna de estas estrellas. Vamos a darle un nuevo zoom, porque ahí encontré algo bastante particular, bastante peculiar. Un poquitito más arriba hacia la izquierda, en un nuevo zoom, vamos a encontrar una nueva galaxia, a la cual le quiero poner un nombre. Una nueva galaxia. Una nueva galaxia. En vivo. Sí. Porque ahí vamos a encontrar una figura bastante particular, en las cuales los nuevos astrólogos, los que le van la figurita y te dicen la fortuna, pueden tener un nuevo signo zodiacal inclusive, ¿verdad? Mira. Como para boludear respecto a Estoy con respecto viendo a eso, y ¿verdad? no. Yo tampoco realmente no estoy pudiendo ver ahora mismo, porque tendrían que darle zoom a ¿Sabes la que la imagen. parte de arriba parece cuando se mira esperma desde un... ¿De qué? ¿De un hipopótamo? Iba a decir desde un estetoscopio. Ah, yo me iba a decir de un delfín. ¿Cómo se llama esto que es para ver así? Microscopio. Microscopio. Claro, y puede ser en el último zoom. Mira, ahí que se ve. Nada, no se ve. Y ahora vamos a ver, justamente, porque tenemos la última imagen. Ahí está. Por ahora, provisoriamente, a esta nueva constelación le vamos a llamar Culóbala. No sabemos si es que... Culóbala. Me gusta, carajo. Y no sabemos si es que dicen las personas acá en los comentarios, si es que puede tener algún tipo de denominación en particular, ¿verdad? No sé vos qué ves en ese conjunto estelar, Lulax, que te pueda ayudar a vos como astrólogo profesional a poder entender, por ejemplo, las estrellas y poder ver el futuro de las personas. Parece una persona que está mirando con un telescopio, ¿verdad? A las estrellas, ¿verdad? Claro, entonces... Es como un Inception, es como verse a un espejo, ¿verdad? Claro. Ajá. Es como un eterno bucle. Claro, es casi poético. Porque si vos estás con un telescopio viendo las estrellas y en las estrellas ves un tipo viendo con telescopio las estrellas, ¿qué va a haber en el siguiente? Es una buena pregunta eso. Por cierto, si es que vos le disparás a una estrella, ¿qué va a pasar? Eso es algo que todavía no vamos a responder, pero gracias a nuestro telescopio pero podemos descubrir dentro de poco, ¿verdad? De hecho, que ya pasó eso. Sí. Que cuando le dispararon a John Lennon. Porque era una estrella, por supuesto, sí. Sí. Igual, yo pienso que... O Dan Darrell, el guitarrista de Pantera, por ejemplo. Que era El una guitarrista Pantera, eso iba a decir. Sí, que era sí. una estrella del heavy metal, ¿verdad? Igual yo pienso que si yo muero, yo Sí. pues ya soy ya una estrella. Ajá. Consagrada, me veo en la calle, lloran. ¿Qué clase de estrellas son? Una estrella enana, una estrella azul, una estrella roja, una estrella amarilla, una estrellada o unos huevos estrellados. Una estrella nomás. Ok. Como la calle. Ok. Lo que sí, pienso nomás que si alguien me quiere disparar o algo así, va a ser Jason mi muerte. ¿Por qué? Y porque va a ser una parada colectiva por ahí, no va Ok. a ser algo cinematográfico. Ok, o podemos intentar eso ahora, por ejemplo. No, te imaginas. Sí. Pero no esperaría de vos porque nunca estás callado. Ah, claro, porque los callados son los que... Los que hacen eso. Pero Sí. yo tengo entendido el que intentó efearle a Trump ante anoche, no era tan callado tampoco, ¿eh? Una persona bastante normalita. Que por suerte que no le pasó nada, ¿eh? Me hubiera puesto muy triste si le pasaba algo al presidente de los Estados Unidos de América. Guiño, ¿verdad? No, intento. de ninguna manera. Ajá. Y me alegro que estés bien, señor presidente.
pronto. Ah, voy a claro, estar vos en tenés tus que viajar. tierras, Cierto. Anda, apoyando al albirrojo. procede nomás vos con esa. Una estrella redondita es, dicen acá. Sí, correctísimo. Bueno, te quiero hablar un poco justamente acá, con respecto a los satélites y a los... El otro día me telescopios. dijeron que soy un satélite. ¿Satélite de Payecubas? No, porque soy un aparato. Ah, Así bien. me dijeron. En un comentario. Pero vos, ¿será que transmitís algún tipo de conocimiento tipo con satelital cósmico para que pueda decir eso a la gente? No, para nada. O, La gente me quería insultar nomás. o es más bien un aparato radial nomás en las cuales se escuchan frecuencias que son ininteligibles. ¿Qué es inteligibles? Ininteligibles. ¿Qué? Ininteligibles. Cada vez más difícil, ¿eh? Ininteligibles. Ariel está por dar un derrame ya, ¿eh? Ah, bueno, cuidado con ese ACD. Ininteligible es que no se puede medir por el intelecto. Ah, mira, O sea, no se puede entender, interpretar de una forma intelectual. Acá ponen Lulax es una enana negra. Una enana negra, me gusta esa. Constelación Capibara, es Ajá. Patricio Estrella, dicen acá. Ariel cree en las estrellas. Ariel Estrella, ¿cree en las estrellas? No. Me gusta esta temática. Ah, Primero se me paró con la llamada y ahora me hacen ver las estrellas. hermoso. Me gustó. Muy bien, qué fantástica forma de ver esto. Esa es la constelación Tirón-Bucú. Ahí está. Aburrido, quiero ver minas. dice. Ah, bueno. En este momento estamos viendo constelaciones. ¿Sabe qué puede hacer si quiere ir a ver minas? Puede irse al estrecho de Hormuz y ahí va a sentir una mina Mira un poco. marina. Sí, Qué loco. sí. Sí. Tenemos Sí. tema para el siguiente programa, Sí. tema de minas. Ok. Minas Felicia terrestres. Angeli. Puede ser, claro. Minas terrestres, minas marinas. Sí. Minas, sí. Sí. Bueno, Sí. ¿qué más tenemos? Parecía un disco rayado, ¿verdad? Un disco rayado. Pero hablando de discos, justamente traemos y telescopios. Traemos, no sé si tienen conocimiento de esto, Epa. pero el ser humano envió una sonda en los años 70, exactamente en el año 77, al espacio exterior. Una sonda, acá vamos a ver una imagen ilustrativa al respecto. La sonda se llama el Voyager 1. El Voyager, ¿Correcto? que es viajero. Es el viajero, correcto. El viajero lleva consigo un disco de oro dorado, o sea, en realidad es cobre bañado en oro, porque por supuesto que los alienígenas van a encontrar así el oro y van a decir, wow, mira qué purete, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Tenemos una imagen del disco en el cual se pueden encontrar aproximadamente, no es aproximadamente, exactamente lo que tiene contenido el disco es 115 imágenes de la vida en la Tierra, anatomía, ciudades, heredas. Saludos en 55 idiomas. Uno de ellos es el idioma otaku, me dijeron. Música desde Chuck Berry hasta inclusive los Beatles, ya que le mencionaste a John Lennon. Y sonidos de la tierra, no la banda de acá de Paraguay, sino vientos animales, latidos, gemidos del WhatsApp y ese tipo de cosas, ¿verdad? Mira un poco. Entonces, ese tipo de cosas los extraterrestres van a poder saber de qué se trata la vida en la Tierra y dónde pueden localizarnos. Ya ¿verdad? entendí. Ajá. O sea que allá en el cielo, no está más alto que el cielo, Claro. dejaron como un pendrive Sí. por si los alienígenas encuentran que Un sepan que pendrive, es buena onda. Lulax, es literalmente un disco. Decís disco, no te tengas miedo, es un disco. Es un disco compacto. Viste que ahora No ya es no un sé. pendrive, no, es un disco. Y de- Son los 70, eran los 70. Ah, hace mucho tiempo pasó, porque si ahora encuentran eso, Ajá, ya veo ya los comentarios de este video. ajá, Qué ignorantes son estos imbéciles. ajá. Y no- Es literalmente un disco. Pero, Se puede reproducir. ¿Y vos sabés cómo se puede reproducir? ¿cómo? Con un reproductor de vinilo. Mira un poco. Sí, Pero si te pones a pensar, lo que nosotros creemos de los alienígenas es que están avanzados. sí, Entonces ellos ya tendrán su YouTube Premium y eso. totalmente. ¿Cómo van a escuchar? Y van a tener que hacer ¿cómo se dice? Un proceso de ingeniería inversa para poder entender que tienen que poner nomás una hojita y reproducir con algo que pueda reproducir el cobre. Así como de la forma como en el vinilo, ¿verdad? Qué locura, ¿eh? Sí, y supuestamente, teóricamente, los alienígenas deberían estar suficientemente avanzados como para poder entender que tienen que literalmente apretar un botón nomás. Bueno. Dale play, aprieta play. Así que le Pone mandamos play, puto, como diría le ma- ya yo, ¿verdad? Le mandamos saludos a los alienígenas. Si encuentran, ya saben ya. Y probablemente, voy a decir que, bueno, fueron los 70, pero si es que vamos a hablar de la teoría del espacio-tiempo, pueden encontrar seguramente imágenes de este programa ahora Están mismo. preguntando si los sonidos de animales son reales o son imitaciones de Kemil Jambay, dicen. Puede ser, o sí. O probablemente es de Domingo, que escuché que hizo un brillante concurso de imitaciones en la cueva.
chicos. Mira un poco. Puede ser. Lulax no estuvo en el Voyager, pero sí en el Boyeur. En Boyeur, qué fuerte, ¿verdad? Boyeur parece que vas a comer bollo. Sí, oye, claro. Sí. Algo, dicen acá que si los alienígenas me ven, van a huir. ¿Por qué van a huir? Si probablemente van a encontrar como que sos muy similar a ellos, ¿verdad? ¿Sabe qué me gustaría, Will, que traigas en un futuro? Los lugares donde... Parlancini, perdón. Pasa que se parece mucho a Will y a Martín. Así me dijeron que me parezco mucho a Will. Sí. ¿Le parece a Martín también? El capé de Andy. Okay. Sí. Bueno, quiero que traigas lugares donde dicen que hay vida extraterrestre. Porque, por ejemplo, en Acapulco, creo... Acá te traigo una primicia y por eso es que estaba muy emocionado. Vamos a irnos rápidamente a esta última parte. A ver. Que esta madrugada, cuando estaba haciendo mis investigaciones, encontré el disco que nosotros enviamos en el Voyager, pero versión alienígena. Mirá lo que tenemos en las imágenes ahora. Encontré, este es el disco, estilo holográfico, y increíblemente en 20 minutos, usando toda mi capacidad intelectual, en la cual ya no puedo reproducir con palabras porque estoy totalmente, absolutamente quemado, pude descifrar lo que decía y era un video. Y atender, pude convertir en un formato de computadora y vamos a reproducir a continuación. A ver el video, por favor. Era adicto a las mujeres y a la noche, y sin embargo, cuando salía, nadie jugaba como él. Gamberro, desordenado y poco profesional, fue indomable, fue incómodo, fue imperfecto, y precisamente, quizás por eso, también fue irrepetible. What the fuck? ¿No te diste cuenta? Esto es increíble, esto es inaudito, Lulax. Esto es algo absolutamente nuevo para toda la humanidad. Los alienígenas están al día con las noticias que pasaron en la semana pasada. Pillaron que Lauri estaba lesionada y que era una genio del fútbol. Es una locura esto. Esta ramificación es insostenible e inigualable. O sea, para lo que nosotros conocemos ahora. Esto es para darle fuerza al tema de los titulares. Sí. Decime la verdad, porque ya pillé ya. Que Lauri tipo te pasó un 40.000 seguro para que ponga esto para hablar de los titulares. Estamos hablando de ciencia, Lulax. ¿De qué me decís? ¡Esto es ciencia! Y estoy indignado por lo que acabas de decir. Bueno, te voy a Ya no creer. necesito más hablar contigo esta semana. Nos vemos la próxima. Con la mano. Bueno, chicos, si alguna persona está embarazada, el ácido fólico vital, ¿eh? Sí. Pero sigue él en su performance, ¿eh? Lauri Saldívar, hacete un poco cargo de a quién le invita acá para que haga valer tu trabajo. Sí. Porque yo no voy a caer. Y de hecho le vamos a traer al astrólogo para que hable de esto, ¿eh? Seguramente que se estará revolcando en su cama porque no murió todavía. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Vaya, gracias, pero era eso. Y agradecerle también a toda la gente que nos acompañó el día de hoy a través de YouTube, Twitch, Kick, Telegram, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vernos. Nos volvemos a encontrar el día miércoles. Será hasta mañana.